tardes y bienvenidos a este nuevo capítulo en donde les voy a contar un poquito más sobre mí y sobre aquellos que me rodean y llevan mi sangre para que también puedan conocer quién soy yo y los lazos que nos unen. Me encantaría comenzar contándoles una historia que no es mía, pero que sí llevo en el ADN que tengo, pues es de mi abuelita. Su nombre es María Elena Álvarez y ella es la tercera hermana de 7 de ellos. Sí, es una hermana mayor, pero por ser la niña también era la más consentida. No tanto por sus padres, pero sí por sus hermanos, pues era la protegida de ellos. Sin embargo, esta historia tampoco es de ella, es de su hermano mayor, el segundo de ellos. Su hermano se llama Aníbal Álvarez. Y esta historia transcurrió hace más o menos unos 40 años, cuando todos eran niños. No existían los 7 hermanos, pero sí 5 de ellos, y vivían todos ellos con la abuela Teresa Álvarez, quien es mi bisabuela. Resulta que un día Teresa decidió hacer changua de desayuno. Y sí, me encanta la changua, tal vez es herencia familiar. Y bueno, le dijo a mi abuelita, a María Elena, que fuera por el calado. Sin embargo, como era la niña y los niños la consentían tanto, le dijeron como, no, Elenita, quédese acá y uno de ellos va por usted. ¿Quién fue? Fue Aníbal, su hermano mayor, el que ya les había contado. Él decidió irse caminando al pueblo. Vivían cerca a un pueblito llamado La Magdalena, que queda cerca a Quebrada Negra, que queda cerca a Villeta, que pronto es la forma más fácil de ubicar a la gente. Entonces, como no vivían en el pueblo de La Magdalena, sino un poquito más lejos, como en el campo, él se fue caminando más o menos unos 10 minutos hasta el pueblo. Como ya lo conocían y sabía que era hijo de doña Teresa, le dieron los calados sin ningún problema para que pudiera hacer su desayuno. Él se fue caminando otros 10 minutos y se devolvió para su casa. Aprovechó para ver el pasto, para ver las vaquitas, tomar un poquito de aire y saludar por el pueblo. Sin embargo, nada, pues no se demoró mucho y cuando llegó ya estaba el desayuno para servir con el calado. Ahora eran calados y como él hizo tanto recorrido y pues finalmente era un niño, le encantaba saltar, le encantaba brincar, ir cantando y molestar animalitos, pues la bolsa dio vueltas, dio botes, no estaba muy quieta que digamos y los calados se partieron. Y bueno, no hay ningún problema, ¿cierto? Los calados se pueden comer así. Cuando él llegó donde la abuela vio los calados, se rió y los puso todos en un plato, pues las boronas. Sin embargo, había algo muy curioso, y es que solo un calado de 10 que habían comprado estaba intacto, sin ninguna grieta, sin ninguna migaja que se le hubiera caído alrededor de los que estaban hechos polvo. Bueno, no tanto. Y acá hay algo, y es que estamos hablando de 5 niños y habían unos muy chiquitos. El mayor para esa época tenía 12 años. El siguiente tenía 10, que era el que había comprado los calados. Mi abuelita tenía 8 y de ahí para abajo. Prácticamente el menor tenía unos 3 o 4 años, pero todos querían el calado que estaba entero, porque era el más bonito, porque era el más grande según ellos, porque no se daban cuenta que si cogían varias migajas de ese calado que estaba roto, probablemente habrían hecho uno más grande que el que estaba entero. Pero eso no se los había explicado nadie. Y empezaron a pelear 5 niños intensamente a la hora del desayuno,
con un calor, porque en ese pueblo hacía un calor. Y la abuela estaba mamada. La abuela como, bueno, pero ya no más, o sea, igual van a comer. Van a tener que comer calado. Y lo peor es que el calado no les va a pasar entero, es decir, se lo van a tener que masticar. Así que por favor cojan las migajas y ya no más. Pero los niños son tercos, los niños son curiosos. Y todos querían ese calado y todos seguían gritando y manoteando porque querían el calado. Pero ninguno lo cogía porque al fin y al cabo estaban peleando. Porque son hermanos, porque eran niños y porque son hermanos. Entonces la abuela se cansó, se paró de la mesa y les dijo, ok, está bien, ahí está el calado. El que se lo pueda pasar entero, se lo queda. El que se lo meta a la boca entero y lo pase sin masticarlo, se lo queda. Y ellos ni cortos ni perezosos empezaron de mayor a menor a coger el calado y a medírselo en la boca para saber si sí les cabía entero y se podían quedar con tan grandioso premio. Empezó Neftalí, el mayor de todos. Cogió el calado con mucha delicadeza para tampoco romperlo él. Se lo midió, lo miró. Pensó si partirlo o no, pero sabía que no lo podía hacer porque la abuela le hubiera pegado si lo hubiera hecho. Y como sabía que no le cabía, pues lo dejó en el plato. Prosiguió Aníbal. Hizo lo mismo. Sin embargo, tampoco lo logró. Mi abuelita ni siquiera hizo el intento, pues ya sabía que si sus hermanos mayores no habían podido, que le aseguraba a ella que sí podía. Y de ahí para abajo quedaban otros 2 niños, que eran muy niños. No les cabía el calado ni en las manos de los chiquitos que eran. Así que la abuela se rió. Ellos agacharon la cabeza y se dieron cuenta que su mamá tenía razón, que igual iban a tener que partir el calado para podérselo comer. Así que no valía la pena empezar a pelear por un calado entero que no iba a durar mucho si se lo querían desayunar realmente. Dejaron el calado en el plato y empezaron a coger las migajas de los calados que estaban partidos por el trayecto que habían vivido. Y la abuela, entre risas y por hacerle la maldad a sus hijos, decidió coger el calado para comérselo ella con su changua, demostrándole a sus hijos que ella no había peleado, pero había ganado la batalla. Espero que les haya gustado esta historia, que la hayan disfrutado y para que me conozcan un poquito más a través de mi familia, de esos lazos tan hermosos que nos unen, me encantaría contarles algunas cositas, algunas tradiciones, algo de cultura que tenemos en mi familia que va de generación en generación y que me encanta que lo podamos vivir así. Por ejemplo, cada vez que estamos en una boda, sea de la persona que sea, hay que tirar arroz cuando salen de la iglesia. ¿Por qué? Porque esto les va a dar prosperidad. Yo no sé si es cierto o no. Lo cierto es que esto me lo enseñó mi abuelita, Elena. Y me recuerda a ella, pero también es una tradición. Y no veo por qué no deberíamos desearle felicidad a los novios, ¿cierto? Lo siguiente, y creo que lo más importante, he vivido toda mi vida con eso, cada cumpleaños, es que el fuego no concede deseos, sino que se lleva lo malo. Así que el fuego no se sopla, sino que se apaga. Pero no se apaga soplándose, porque todo lo malo no se expande a lo demás, sino que se apaga con agua o con los dedos para que muera ahí. Así que en cada cumpleaños con un pastel uno no sopla la vela, sino que la apaga. Y uno no le pide un deseo al fuego, sino que le pide aquello que desea que él se lleve para cumplir un año más de vida.
Muchas gracias. Espero que les haya gustado, que me hayan conocido mucho más y que disfruten de la tarde que les queda. Hasta luego.